¿Por qué es un problema el caso paramilitar, presidente Gaviria, y no lo es el caso, por ejemplo, de estos cabecillas o máximos líderes del grupo terrorista de las FARC? Nadie está diciendo que no sea un problema. Colombia no puede responder por la Corte Penal Internacional. Colombia puede responder por su justicia, por las instituciones de justicia, por las decisiones del gobierno, por la extradición, por un mundo de cosas internas. Colombia no se puede poner a responder por lo que hagan otras instituciones y es difícil pensar hasta dónde estén dispuestos a hacerlo. Yo creo que con un proceso de paz, con respaldo de la comunidad internacional, no hay manera de que pase nada, ningún desconocimiento del acuerdo. Y eso también hay que saber que para eso es importante el apoyo internacional, porque lo blinda de muchos de esos problemas. Pero eso no significa que Colombia pueda responder por la justicia de otros países, ni que pueda responder por la Corte Penal Internacional. Pero en ese orden de ideas, presidente, ¿no sería entonces sí un escollo en la medida en que, pues, al no poder responder el gobierno actual ante una eventual intervención de la Corte Penal Internacional, pues prácticamente estos cabecillas de las FARC podrían estar blindados en la justicia nacional, pero no en la internacional? Hay que tener en cuenta una cosa: la Corte Penal Internacional se mete con los gobiernos y con los funcionarios y con los presidentes. Pocas veces se han metido con las guerrillas, o sea, porque el papel de las instituciones es defender a es andar detrás de los estados más que de las personas. Yo creo que quienes tienen un problema son los que van a negociar, no las FARC. O sea, el gran cuidado lo tienen que tener es quienes negocian y cómo lo negocian, y yo no creo que las FARC. Ahora, claro, podemos responder por lo que pasa aquí, por lo que pasa afuera, pues es un tema que habrá que mirar en el camino. Expresidente César Gaviria, también se ha hablado que la sociedad colombiana, en medio de ese anhelo de paz generalizado, en medio de ese respaldo que ha tenido esa iniciativa del presidente Juan Manuel Santos de adelantar conversaciones de paz, esa paz tendría un costo muy alto para Colombia, para la sociedad colombiana, en términos, digamos, de perdón y en términos de justicia. ¿Hasta dónde cree usted que tiene que ir ese perdón y esa justicia por parte de la sociedad colombiana? Yo creo que no muy distinto de los otros procesos de paz que ha habido. El presidente Santos habló de que había que aprender de los errores y de los éxitos. El proceso con el M-19, con el Quintín Lame y con el PRT fue un proceso exitoso. Y allí hicimos unas cosas, y unas cosas que finalmente terminaron bien. La gente dice, ¿pero cómo le van a perdonar a un guerrillero? Sí, yo nombré a Antonio Navarro 4 meses después de que se había desmovilizado y no pasó nada, y están reincorporados a la vida civil, y hay alcaldes guerrilleros y congresistas. O sea, no es que es la primera vez que esto lo va a hacer la sociedad colombiana, no. Ahora, yo no estoy diciendo que eso sea lo que hay que otorgar, pero tampoco nos podemos escandalizar por algo de esa naturaleza. Hay que tener justicia transicional, hay que tener verdad, justicia y reparación, pero eso no significa que nos vamos a poner en una posición principista e intransigente, porque la inmensa mayoría de los colombianos preferirían tener un proceso de paz exitoso que seguir en guerra, porque ese cuento de que las victorias militares resuelven todo no es verdad. Fíjese que Estados Unidos está saliendo de Afganistán, eran Estados Unidos y la NATO contra los talibanes. ¿Los derrotaron totalmente? Pues no. Hoy hay unas conversaciones entre los talibanes y el gobierno de Afganistán. ¿Está la comunidad internacional oponiéndose? No. Y no puede decir nadie que los talibanes no sean terroristas, ¿o sí? Presidente, en cuanto a la voluntad del grupo terrorista de las FARC, ¿usted cómo la recibe? ¿Qué opinión tiene? Es evidente que el gobierno tiene un anhelo de paz, es evidente que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos se la está jugando por estas negociaciones, pero ¿la voluntad de las FARC cree que es recíproca en ese momento? No, yo no sé. ¿Cómo la analiza? ¿Cómo la ve? No, eso es algo que solo ellos saben, y el presidente no puede responder por eso. El presidente montó una cosa que son una negociación que fue larga, que fue discreta, montó una agenda, ya hay una agenda común, ya se sabe de qué van a hablar. No es que estén de acuerdo en los temas, pero ya se sabe qué va a hablar. Se sabe que estamos buscando una negociación que no sea indefinida en el tiempo, eso también se sabe. Que las conversaciones no son al público, que es negociación directa. El presidente Santos no puede responder por las FARC pueden patear la mesa, y eso no quiere decir que el presidente Santos se haya equivocado. Quiere decir que yo estoy de acuerdo con que el presidente Santos examine qué ha pasado después de todos los éxitos militares que ha tenido Colombia.
Porque la otra tesis apunta, expresidente Gaviria, a que una negociación política con las FARC en este momento permitiría nuevamente un fortalecimiento militar de este grupo armado ilegal, no, eso teniendo no es en falso. cuenta que ya estaban arrinconados. Precisamente por eso no hay cesación de hostilidades, ni el fuego, ni nada, porque las Fuerzas Armadas van a seguir combatiendo. Nadie está sacrificando la capacidad de las Fuerzas Armadas y nadie puede decir, oiga, es que las Fuerzas Armadas están contra el proceso de paz. No, ni van a dejar de combatir, tampoco. Eso pasa cuando se hacen cesas al fuego que no se pueden verificar, o cuando se hace cesación de hostilidades, que ellos se aprovechan para fortalecerse, pero es que en este caso eso no existe. Las conversaciones son por allá en otro sitio. Aquí, pues vamos a seguir en guerra, salvo que las FARC decidan que sí van a hacer la paz y que lo que pidan sea una cosa razonable que el gobierno del presidente Santos y la sociedad colombiana les puedan otorgar. Eso quiere decir, presidente Gaviria, que las conversaciones sin hacer ese alto al fuego son posibles y son fructíferas, según su opinión. Una de las cosas de aprender de los errores del pasado, y lo vivimos en el gobierno del presidente Betancur y en el gobierno del presidente Pastrana y en el mío, es que los ceses al fuego, cuando no son verificables, no sirven para nada, sirven para crear equívocos y problemas. O sea, ¿cómo se hace para verificar un cese al fuego si no se sabe dónde están los guerrilleros? Se sabe dónde está el ejército, pero ¿cómo se verifica eso? Todos recordamos las cosas que pasaron en el gobierno del presidente Betancur con el cese al fuego, con ese cese al fuego. Todos sabemos lo que pasó en el gobierno del presidente Pastrana con el esfuerzo de hacer conversaciones en el Caguán, que terminó, según muchos, y ni siquiera voy a hacer una afirmación contundente, fortaleciendo la guerrilla. En este caso eso no cabe. Las conversaciones son afuera y las hostilidades van a seguir. Y si ellos simplemente no aceptan, pues van a seguir. O sea que la sociedad colombiana tendría que estar preparada también para que pues, las FARC continuara con esas acciones terroristas. Pues sí, y ellos también tienen que medir hasta dónde las acciones terroristas pueden sabotear un proceso, porque es que el gobierno no está ahí sentado, pase lo que pase, ¿no? El gobierno está ahí sentado con una agenda. Si las guerrillas no se prestan, y si las FARC no se prestan para una negociación, pues no hay negociación. El gobierno no está asumiendo más compromiso que sentarse a una mesa con unos negociadores. Si ellos no tienen voluntad, si quieren crear un mal ambiente para la paz, allá ellos. Presidente César Gaviria, le voy a recordar, digamos, algunas de las declaraciones que pues, ha dado las FARC en el marco de este inicio o de lo que se conoce, este proceso de paz que incentiva y adelanta el gobierno colombiano con las FARC. Una de ellas ha indicado que ellos no son narcotraficantes, que ellos no son un cártel de narcotráfico, que no se dedican a esa actividad. Es un tema que le quiero preguntar a usted, porque pues, usted ha liderado en América Latina el debate frente a la política antidrogas, frente a la eficacia o no de la lucha contra las drogas, tal como está planteada en este momento. ¿Qué papel juega el tema del narcotráfico dentro de este proceso de paz? Todo. La principal fuente de violencia en Colombia hoy no es la guerrilla, sino el narcotráfico, entre otras cosas porque la violencia de la guerrilla está financiada por el narcotráfico. Hubo una época que estaba financiada por los secuestros y por las extorsiones y por droga, por una mezcla de cosas, pero hoy que los secuestros están disminuidos a un mínimo, que la extorsión también se ha reducido significativamente, de lejos, o casi, me imagino yo que casi la única fuente de financiación es el narcotráfico. Ellos lo pueden negar, pues no es que tengan obligación de aceptarlo. Ahora, ellos pueden ayudar mucho a que ese fenómeno se atenúe, se disminuya, porque ellos son una organización jerarquizada, ellos pueden tomar decisiones que la inmensa mayoría de su gente o de sus grupos las acaten, pero eso no va a acabar el problema de la violencia. El problema que nos genera el tráfico internacional de violencia, ese está ahí, y nos crea problemas de las BACRIM y por el lado de lo que quede de paras y por el lado de la guerrilla. Entonces tenemos que ser conscientes de eso, que esto no es que nos va a resolver todos los problemas de seguridad de Colombia, va a ser inmensamente útil, yo creo que es muy útil, yo creo que es necesario, yo creo que va a contribuir, pero el narcotráfico genera más violencia hoy en Colombia que la propia guerrilla. El presidente Juan Manuel Santos, en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas,
Pues también hablo de esta discusión que se dio en el marco de la Cumbre de las Américas, el tema que tenía que ver con repensar o hacer una evaluación de qué tan eficaz está siendo la política antidrogas que están llevando a cabo los países de América Latina, señor expresidente. Ese debate se ha venido dando desde que usted lo estuvo promoviendo, al lado del expresidente Zedillo y del expresidente Cardoso. ¿En qué está esa discusión? Es histórico porque América Latina está dando esa discusión, pero la prohibición continúa. Sí, a ver, el nuevo enfoque que adoptó el presidente Santos esta semana a través de las propuestas que hemos visto en el periódico y que vienen de una comisión al Ministerio de Justicia y el apoyo del Ministerio de Salud, y ese proceso lo que está haciendo es primero reenfocar el tema del consumo interno, no del tráfico internacional, y diciendo el consumo interno y el que esté relacionado con violencia lo vamos a manejar de manera diferente. ¿Cómo? No de una manera exótica ni extraordinaria, no, es una aproximación como la europea. Solo tal vez en Suiza la gente la meten a la cárcel por consumir drogas. En general en Europa el consumo de drogas es un problema de salud y el tráfico es un crimen. Pero el consumo de drogas es un problema de salud, y Colombia y en general yo creo que América Latina se va a ir moviendo hacia allí, más hacia la experiencia europea, que les permite ¿qué? Tener menos violencia, tener menos corrupción, tener un negocio más chico, no tener ese negocio gigantesco que significa la prohibición. Y a mí me parece muy bueno que el presidente haya hecho eso y que lo haga en este momento, precisamente porque le está diciendo a la comunidad internacional no solo que queremos que la política del prohibicionismo se revise, sino que nosotros la estamos revisando, no en relación contra la lucha contra los carteles, sino en relación con el consumo interno. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos haciendo cosas muy similares a las que Europa ha venido haciendo durante muchos años ya. Sí, definitivamente, expresidente Gaviria, la peor parte del problema se la llevan a los países productores, porque es allí donde son las extorsiones, los homicidios, los asesinatos, la trata de personas, en fin. Pero regresando un poco a ese proceso de paz que adelanta Colombia, y específicamente pues con uno de los carteles de droga que más ha traficado con este pues al cabo hoy día a nivel mundial, que son las FARC, ¿usted cree que con el fin de las FARC es el fin, digamos, de todas esas estructuras de narcotráfico que están alrededor de este grupo armado ilegal? O sea, ¿es posible esa paz como se la imaginan muchos colombianos, que se acaban las FARC y se acaba el problema? No, eso no va a pasar, y yo ya te lo comenté, no. La principal fuente de problemas de violencia en Colombia sigue siendo el narcotráfico. Desde luego que en unas zonas tan difíciles como las que opera las FARC, este grupo adquiere el compromiso de abandonar el narcotráfico y se comprometa con la paz y se comprometa, va a significar un cambio importante en materia de seguridad. No va a resolver el problema, no. Mientras Colombia sea el principal centro de distribución de cocaína del mundo, aquí va a haber unos problemas de violencia tremendos. A los colombianos nos gusta colgarnos del Plan Colombia, yo lo respaldo, me pareció excelente. Me parece que las Fuerzas Armadas de Colombia fueron mucho más fuertes, que la justicia de Colombia se fortaleció, que había más transporte, que había mejor entrenamiento, que había más inteligencia. Nuestros problemas de seguridad son mucho menores que los del pasado y mucho menores de los de algunos de sus países de Centroamérica y México. Pero desde el punto de vista del narcotráfico, del tráfico de drogas, el problema no es muy distinto del que había antes del PAL Colombia. Ni siquiera sabemos si estamos mejor. Se dice que los cultivos han disminuido, pero nadie se ha atrevido a decir que el tráfico de drogas a través de Colombia ha disminuido sensiblemente, porque no hay pruebas de eso. Expresidente César Gaviria, para pasar a un último tema en esta amable entrevista que usted nos está concediendo, quisiera que habláramos del papel de las víctimas. En este momento pues hay una representación, ya el gobierno colombiano ha establecido quiénes son sus negociadores, las FARC también ha hecho lo propio, pero dentro de las personas que van a estar en la mesa no hay una representación de las víctimas y ha habido críticas en esa dirección. ¿Usted qué opinión tiene frente a esto? No, que los negociadores y el gobierno están en la obligación de escuchar a todos los sectores que tengan algo que decir, están en la obligación de escuchar a la iglesia, están en la obligación de escuchar a los sindicatos, están en la obligación de escuchar a las organizaciones de la sociedad civil. Cuando ellos reclaman un rol hay que promover foros, pero la negociación es en la mesa. Si metemos una cantidad de gente a la mesa a que haga denuncias y a que dé opiniones, no va a haber negocio. Lo que va a haber es un foro donde todo el mundo va a opinar. Entonces, ¿queremos paz y negociación o queremos que todo el mundo pueda decir lo que piensa?
Yo creo que los foros para escuchar a la gente tienen que ser por fuera de la mesa. Yo creo que los mediadores tienen que ser para roles muy precisos y que el gobierno o la guerrilla se los pidan. Pero pretender que la mesa, en vez de ser de negociación, se convierta en un foro donde todo el mundo tiene derecho a hablar, es garantizar que no va a haber paz. Lo que va a haber es una gran deliberación, y en ese caso sí, lo que vamos a tener es de pronto hasta una ganancia política de la guerrilla, porque los negociadores, en vez de sentarse a negociar, se van a sentarse a hacer una discusión vaga y genérica sobre los problemas nacionales. No me parece bueno.